Mira, hoy estoy con la ilusión de compartirte uno de los días más mágicos de mi vida. Lo que no sé es ni por dónde empezar porque es tan bestia y ni siquiera sé ni cómo lo vais a recibir, pero vamos a ver cómo funciona esto. ¡Vamos a por ello! Espíritu Santo en mí, habla tú por mí para que todas mis palabras, todo lo que yo exprese pueda llegar a un montón de miles y miles de personas y les pueda inspirar a ver que sí es posible, que si es posible para mí, es posible para otros. Hola, bienvenidos. Para los que no me conozcáis y lleguéis nuevos al canal, que estáis llegando muchas personitas, me llamo Suama Fraile, escritora del libro Más allá del dolor, creadora del diario mágico y además, por supuesto, creadora del método Mensua, un método que ha transformado la vida de cientos de personas más y seguimos en ello. Además, siempre estáis completamente invitados a venir a la escuela de magia mental. Bueno, este día que os voy a contar no significa que no haya tenido días más mágicos, porque el de ayer me lo acabo de grabar en un audio para que no se me olvide, porque ayer en concreto viví uno de los días más mágicos también de mi vida, pero aún no puedo contarlo porque son cosas que están en proceso de materialización, de precipitación en mi realidad, y esas cosas no se cuentan. He aprendido a tener secretos con Dios, que es lo más importante. Pero este día en concreto sí que os lo puedo contar ya. Además, es un día que está contado en mi libro Más allá del dolor, uno de los capítulos de mi vida mágicos, pero en concreto este. Esto fue en el año 2019. Prepárate una infusión, porque lo que te voy a contar, no todo el mundo te lo está contando, porque son experiencias muy potentes que realmente son de transformación, que de eso se trata. Así que ahora que ya estás con esa infusioncita conmigo, te voy a contar la historia de ese día mágico. Estábamos en el año 2019. Estaba viviendo en una casa muy pequeñita, de unos 20 metros si llegaba, que no tenía ni cocina, por lo cual de repente llegaron a mi vida los ayunos. Aprendí a ayunar porque vi que hacía mucho viento. Yo vivía en una parte de Valencia que hacía un viento horrible todos los días y vi que no podía ni cocinar, así que empecé a investigar a través de los ayunos. Bueno, pero ¿por qué os digo que es el día más mágico de mi vida? Estaba sumida en una desesperación. No tenía coche, vivía en un lugar donde hacía falta coche, no tenía comida para comer ni dinero para comprarla. Cuidado, fijaros lo que os estoy diciendo. Por eso es como se desarrolla todo este día. Y había sido de tantas veces, había desaparecido en ese momento el que era mi compañero, porque bueno, yo vivía con una herida de abandono muy grande y el otro no hacía más que hacerme el espejo constantemente, hasta que por fin, lógicamente, lo he aprendido y me he liberado de toda esa dependencia emocional y dejé de ser mendiga del amor en todos los aspectos. Bueno, pues ese día estaba desesperada, no sabía si que trabajar, si no trabajar, qué podía hacer, y en ese momento me arrodillé y de repente escuché. Aquí empieza la magia, cuidado, que es todo el día entero de magia. Lo primero que escucho es, cuando me arrodillo, la voz más dulce, extraordinaria, amorosa que en mi vida había escuchado. En mi caso se representó como una voz dulce de mujer diciendo: tranquila. Uf, se me puso la piel de gallina y de repente dije: ¿alguien me está acompañando en mi interior? ¿Quién me está acompañando en mi interior? Porque yo estaba empezando mi despertar en ese momento, mi despertar de conciencia, estaba empezando a practicar sun gazing y un montón de cosas. Voy a por mi perro, que he ido a por mi perrito. Entonces escuché esa voz y ya sentí que algo en mi interior me estaba acompañando, aunque no lo tenía claro, porque yo siempre había creído, cuando comencé mi camino, en un Dios externo a mí, que había un Dios fuera, con barba blanca, que me premiaba, que me castigaba, que me decía esto sí, que me decía esto no, que me quitaba, que me daba. Bueno, pues toda esa historia que nos han contado en el catolicismo, que en mi libro Más allá del dolor ya os cuento mi historia en más profundidad de cómo viví la vida católica que tuve, ¿no? Así que me fui a pasear en ese momento con mi compañerito Artax, que os dejo por aquí una foto, otro capítulo del libro pues muy intenso, que fue su partida y cuando lo conocí y cuando se fue. 13 años de compañía, el gran amor de mi vida. Y como estaba paseando, iba hacia un río, fijaros ya la siguiente magia, es que es alucinante ese día. Cuando estaba ya paseando y iba por ese río, donde no había nadie, porque era, no sé si estábamos hablando de octubre, un día, algo así, creo que era octubre, sí, si no recuerdo mal. Además, incluso podría decir que si busco en mi diario mágico, que lo tengo todo apuntado, cada día de mi vida, todas las magias, todas las sincronicidades, las tengo todas apuntadas en mi diario mágico, que por eso lo he creado. Te lo recomiendo, una herramienta de autoconocimiento increíble. Además, dentro del diario tenéis un vídeo de cómo usarlo, bueno, y un montón de cosas, ¿no? Pero lo que vamos,
Y de repente veo en mitad del camino hacia el río una maleta llena de ropa de estas de cíngaros, de colores. Bueno, un momentazo increíble. Imaginaros qué narices hacía una maleta así en mitad de la nada, ahí dispuesta para mí. Lógicamente fui a abrirla. ¿Y qué me encuentro nada más abrirla? Impresionante. Un librito pequeñito, no lo voy a olvidar en mi vida, un librito pequeñito que me lo quitaron, y nunca mejor dicho, porque se lo presté a una persona que incluso a día de hoy ha dejado de ver dinero y todo. Bueno, ya sabemos que nada es casualidad, hay que aprender de ello, y como dice David Hopkins en su libro El dejar ir, cuando prestamos dinero y no nos lo devuelven, pensemos que lo hemos regalado, ¿no? Pues eso es lo mejor que podemos hacer. Bueno, el libro se llamaba el manual de los acropolitanos, o el pequeño manual. Nunca lo he podido volver a encontrar. Da igual, no me lo leí, también os voy a ser sincera. Es que yo abrí el libro y lo primero que leí, nada más abrir el libro y tuve suficiente, fue: ¿y esto por qué te lo digo? Ah, claro, es que lo que no te he contado es como andando hacia el río, yo iba llorando de manera desesperada, pero desesperada, desgarrada, porque en ese momento aún era la reina del drama. Vivía en el drama constante, era adicta al sufrimiento, señores. Y eso es un hecho, que es lo que le suele pasar a la mayoría de los seres humanos. Y en ese drama, porque encima, claro, soy actriz, ¿no? Que pronto me vais a ver una película. En ese drama ahí, en esa expresión, dije: Dios, ¿por qué no soy feliz? Ahí con todo ese drama, ¿no? Y entonces encontré esa maleta con ese libro y abro el libro y lo primero que leo fue: encuentra la gloria de Dios y lo demás se te da por añadidura. Madre mía, ya está, yo ya he tenido bastante en mi vida, os lo aseguro, he vivido muchas magias, sincronicidades, pero esa, aunque pasaron muchas más a lo largo de ese día, esa en concreto fue algo flipante. Esa es la palabra, flipante. Para mí, tuve la receta mágica. Encuentra la gloria de Dios en tu interior y lo demás se te va a dar por añadidura. ¿Y qué hablamos de lo demás? ¿De dinero, de cosas materiales? No, 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 no. Estamos hablando de la gracia, estamos hablando del bienestar, de la plenitud, de la felicidad, de la espontaneidad, de todas las virtudes que provienen de lo más grande, de lo inconmensurable y de lo innombrable. De eso se trata la vida, ese es el verdadero camino hacia uno mismo. Se me empezaron a curar todas las enfermedades que había en mi cuerpo a partir de ese momento, que había unas cuantas en ese momento aún. Yo llevaba gafas, tenía una hernia de hiato, úlcera estomacal, alergias, jaquecas crónicas, aún fumaba. Bueno, no os podéis imaginar el desecho de ser humano que era en ese momento cuando encontré ese libro. Me quedó muy claro, dije: vale, pues yo voy a encontrar esa gloria de Dios. ¿Cómo? Yo no tengo ni idea, pero en este momento pido ayuda a esa voz que me ha hablado, mágica, de vocecita. Además lo dije así porque yo en ese momento no tenía mucho conocimiento de más. Vocecita, tú que estás ahí, ayúdame a encontrar esa gloria de Dios. Así que seguí caminando por el río y de repente vuelvo a casa. Y yo pedí ayuda para la cura de mis enfermedades que había en mi cuerpo y un montón de cosas. Y de repente me llega un mensaje de un vídeo de una mujer que se llama Mónica Schultz, que hablaba del agua dorada. Aquí. Entonces me llegó la información del agua dorada. Viendo la información del agua dorada, resoné tanto que todo mi cuerpo vibró de una manera inconmensurable, o sea, no os podéis imaginar, y sentí la llamada. Es verdad, sentí mucho rechazo al principio, pero dije: yo no sé nada, esta mujer está muy bien y yo quiero estar como esa mujer. Así que ese día comenzó también mi romance con esa medicina interna. Más aparte, llegó a mi vida ese día el libro de la alegría. Y yo creo que pasó algo también súper... ¡Ah! Y lo súper mágico ya, impresionante, alucinante. Yo estaba haciendo ayunos y tal, aparte porque quería aprender a ayudar, es porque no podía comprarme comida, también no os voy a mentir, ¿no? Y en ese momento deseé profundamente comerme un aguacate, señores, de una manera sobrehumana. Y a la media hora o así, pasó un hombre que no conocía de nada por la puerta de la casa donde yo vivía, al lado del río, con una bolsa de aguacates diciéndome que le había sobrado de su cosecha y que si me apetecía quedarme con unos cuantos. Imaginaros cómo yo me acosté ese día con Artax, en un estado de gracia, de gratitud y de decir: wow, aquí hay algo que me ayuda, pero aquí no acaba la cosa. Aquí no acaba la cosa, es que cuando me desperté por la mañana... Hago esta breve pausa para contarte que he creado la Escuela de Magia Mental, una comunidad preciosa, donde ya tienes clases grabadas, libros que te despiertan, subliminales poderosos, y cada martes encima nos encontramos en directo para crecer, para compartir, para transformar juntos. Todo lo que necesitas para tu entrenamiento mental está ahí. Tienes el link en la descripción. Te espero dentro de la Escuela de Magia. Abrí la puerta de mi casa y tenía 2 palets
lo que estoy diciendo es cierto, de comida, de esas comidas de los supermercados, que no voy a dar nombre para no hacer propaganda porque yo ya no compro nada en esos supermercados, pero bueno, 2 palés de comida en ese momento muy agradecidos, lo aseguro, donde había comida esa típica que es caducada de una fecha, que está buena aún, y podía elegir, tenía comida ecológica, verduras y frutas, y también tenía pues procesados, bollería industrial, etcétera. La vida me dio a elegir. Al principio elegí lo que aún los parásitos me decían que eligiese, ¿no? La comida procesada, pero conforme fui ayudando y tomando mi agua dorada y dejando de fumar, de maltratar mi cuerpo y empecé a curar las enfermedades, etcétera, la balanza empezó a caer, dejé todo procesado, dejé toda información negativa y empecé a consumir alimentos vivos y sanos. ¿Esto es magia o no es magia? Es de las mayores magias de mi vida. Ese día transformó mi vida por completo. Comprendí que lo que tenía que hacer era conocerme a mí misma y encontrar ese amor de Dios dentro de mí para realmente ser feliz. Me llegó la información de esa gran medicina que está interna en mí y que no me cuesta dinero y nadie me la tiene que recetar. Que yo me la administro cuando quiero, como quiero, donde quiero, como quiero y con quien quiero. Fijaros lo que os estoy diciendo. Esa pedazo de libertad. Llegó a mí el libro de la alegría que me enseñó a instalar programas en la mente subconsciente que a día de hoy flipo, me fascina. Es una de las cosas que más gusta de mí en consulta privada. Yo creo que es uno de los encuentros que más les fascina a mis clientas y clientes. Y por supuesto que en la escuela de magia mental fue la segunda clase. Está el libro ahí y todo, que podéis entrar, tenéis aquí el enlace, os lo voy a dejar abajo, $55 al mes solamente, os podéis dar de baja cuando queráis, pero ya hay un montón de clases de los encuentros que ya hemos tenido, que todos son clases, os lo puedo asegurar, y documentación, información, subliminales, libros, etcétera, lo tenéis todo ahí. Y esta para mí fue la magia de empezar a instalarme y a comprender, a relacionarme con la profundidad de mi mente subconsciente y a ver cómo podía yo darle órdenes al cuerpo para todos los aspectos de mi vida. Y cuando digo todos los aspectos de mi vida, es todos los aspectos de mi vida. Mi vida se ha transformado de una manera inconmensurable. De ahí empecé a subir, y esta es otra historia que ya te contaré, porque muchos ya la sabéis, pero otros no, de cómo caí otra vez, porque tenían que caer para llegar a donde estoy en este momento, y caí en la mendicidad viviendo en una tienda de campaña, pero eso fue de los mejores regalos de mi vida. Dime si esta historia no te ha inspirado o no te ha motivado para decir, jolines, la magia existe, claro que existe, y la magia somos nosotros. Siempre que estamos en comunión con lo divino en nuestro interior, somos la magia. Y yo estoy aquí para recordarte el poder que tienes, que no pongas miedo en nada, que no tienes nada que temer, que el ataque siempre es interno, que no hay nada, absolutamente nada externo que te pueda hacer daño. Eso te lo digo yo, que dejes de ver conspiración, que dejes de ver todas esas historias que te están metiendo en la cabeza, que te hacen vibrar en la energía del miedo, y empieces a nutrirte de la alegría, del amor, del bienestar, de la plenitud, y que encuentres personitas, por ejemplo, como yo, que te están inspirando y motivando para ir más allá, para empezar a autoconocerte, para no buscar soluciones externas fuera, truquitos de magia absurdos que no sirven para nada, como sería taparse un ombligo o muchas cosas muy absurdas que no sirven para nada, porque es perder tu poder, familia. Tienes un poder inconmensurable, como lo tengo yo, porque todos venimos del mismo sitio. Ya nos lo dijo Jesús. En el caso de sea cierto o no, dijo, y nos ha llegado ese mensaje que es muy profundo. Lo que yo puedo hacer, tú lo puedes hacer aún y mejor. Pues eso es. Lo que uno puede hacer, el otro lo puede hacer aún mejor. Si el barco suena para mi hermano, también suena para mí. Y si alguien está viendo este vídeo y está pasando por un momento de desesperación en su vida, de no salud, de lo que sea, de separación, de traumas, de lo que sea, que veáis que sí que es posible, os lo aseguro. Me quedé sin nada, sin ayuda familiar, sin nada, y estoy en uno de los mejores momentos de mi vida, brillando como las estrellas. Es posible, se puede. Así que os deseo un día lleno de maravillas. Recordad la Escuela de Magia Mental. También tenéis, por supuesto, el acompañamiento 1 a 1, donde profundizamos contigo para protocolos especializados, y que os espero en el siguiente vídeo. Y recuerda suscribirte, que hay un montón de personitas que veis el canal y no os suscribís, y a mí me ayudáis, igual que yo os ayudo contándoos esto, que forma parte de mi vida privada, que me expongo muchísimo, igual que en mi canal antiguo, que me expuse muchísimo. Ayudadme como mínimo con una suscripción, y ya por supuesto, si queréis haceros miembros, pues fijaros si me ayudáis. ¡Mua! ¡Feliz día lleno de súper alegría!